Hola, te habla Luis Marión y te invito a creación de una base de datos. Aquí vamos a crear las tablas de una base de datos para almacenar récords de notas de estudiantes y a introducir datos de prueba en dichas tablas. Cuando se desarrolla una aplicación de software, los componentes de esa aplicación va a ser una base de datos, ¿verdad? Que se almacena en un servidor y entonces van a haber una serie de programas, entre ellos programas de capturas de datos que te van a permitir entrar datos en esa base de datos, programas de cálculos en batch, por ejemplo, los programas que calculan la nómina, ¿verdad? Y entonces programas de consulta, por ejemplo, los programas que imprimen los cheques o que permiten consultar la nómina. Entonces, la idea es que necesitamos datos de prueba en nuestra base de datos porque si esperamos a que los programas de captura estén desarrollados, entonces va a pasar mucho tiempo antes de que podamos hacer los programas de cálculo y reportes y consultas. Entonces, para ello es muy probable que tu instructor o en tu trabajo te pidan que tú, dado un diagrama, ¿verdad? Un ERD, tú además de crear los SQL para crear las tablas, también tengas que proveer datos de prueba y además instrucciones SQL para introducir esos datos en la tabla. Entonces vamos a ver cómo logramos esto. Ok, aquí yo tengo a la derecha el Entity Relationship Diagram que ha sido creado y que nos lo han dado para nosotros entonces crear las tablas, proveer datos de prueba y para introducir esos datos de prueba en esta tabla. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a empezar a crear mis tablas. Como vimos en videos anteriores, lo primero que yo voy a hacer es que yo le voy a dar un drop a cada una de las tablas, ¿verdad? Porque así yo puedo crearlas cada vez que yo quiera. Entonces le doy drop table, materia, es la primera tabla, y entonces aquí pongo las demás y ya yo puedo borrar mis tablas. Recuerda que eso elimina la tabla con todo y datos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tú puedes ver que yo he estado probando, creando alguna tabla. De esta manera yo puedo entonces mandarla a borrarla toda. Fíjate, aquí fueron todas borradas y cuando aquí yo le dé right click y le dé refresh aquí, fíjate que ya las tablas se fueron. O sea que ya yo con drop table yo mandé a borrar todas mis tablas. Entonces lo próximo que yo puedo hacer es empezar aquí a crear mis tablas una por una. O sea que aquí yo voy a empezar a crear materia con 3 campos y recuerda de que materia tiene la clave primaria que es ID materia. En esta herramienta visual en particular, la clave se representa con un símbolo de llave que está aquí amarillito, pequeñito, casi no se ve. Entonces, lo primero que yo voy a tener es, como vimos en videos anteriores, es un create table, ¿verdad? Materia. Y entonces aquí entre paréntesis voy a tener todos los campos de mi materia. Entonces, los campos de materia son ID materia con carácter 10, descripción, varchar 45 y créditos integer. Entonces yo aquí creo esos 3 campos. Bien, aquí están creados y entonces recuérdate que tengo que decirle aquí cuál es el primary key. Primary key que es ID materia. Bien, y ya con eso mi tabla de materia ha sido creada. Si tú quieres probarla, le puedes dar aquí los highlight, le da que lo ejecute y te dice que la tabla materia fue creada. De igual manera, entonces yo voy a proceder a crear todas las tablas. Entonces aquí debajo yo voy a crear todas mis tablas. Fíjate aquí, donde tengo toda mi tabla creada, el tabla de aula, la tabla de periodo, la tabla de persona, la tabla de instructor, la tabla de estudiante, ¿verdad? Vamos entonces a ejecutarlo, este script completo, incluyendo todos los drops, a ver si funciona. Bien, y vemos que hay aquí un errorcito en nota que tenemos que chequear. Bien, lo que pasa fue que me faltó aquí crear las tablas de nota, lo ejecuto todo. Bien, y aquí está todo creado. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito a ver, a estudiar la creación de esta tabla con un poquito más de detalle.